Es un sistema que está conformado por varios componentes. Eso, más o menos, casi le han chuntado, para no hacerla muy aguda. Es un conjunto de elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo y bajo la acción de cargas que van a ser de corta o larga duración, bajo la acción de cargas y agentes exteriores a los que ha de estar sometido. A eso llamamos estructura, es un conjunto de elementos que me soportan alguna carga con algún fin específico. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada. En este caso vendría a ser un tipo una viga Herbert. ¿Ya han pasado Resi 2? ¿Ya han pasado Resi 2, no? Sí. ¿Saben lo que es una viga Herbert? ¿Nada? ¿Usted qué es una viga Herbert? ¿Usted? ¿Con quién pasaron Resi 2? ¿Quién? Ay, ¿verdad? Una viga Herbert es una viga isostática que tiene una o más articulaciones en su propio eje. Entonces, cuando hablamos de estructuras, es el conjunto de elementos estructurales. Puede ser una viga simplemente apoyada, puede ser un pórtico, que un pórtico está formado por columnas y vigas. El conjunto de todos estos elementos estructurales que soportan una carga a lo largo del tiempo es lo que nosotros llamamos como una estructura, ¿no es cierto? Y los pórticos pueden ser pórticos isostáticos y pórticos hiperestáticos. Por 5 puntos, levanten la mano. ¿Qué es un pórtico isostático? ¿O qué es una estructura isostática? Es aquella estructura que se mantiene en equilibrio, de acuerdo a sus reacciones, ya sea se mantienen en equilibrio. Una estructura hiperestática también se mantiene en equilibrio. Sí, pero tiene Una estructura hiperestática no está en equilibrio. La isostática en sí tiene que cumplir el equilibrio por la sumatoria de las fuerzas que estas llevan. Se tienen que dar igual una estructura hiperestática mantiene el equilibrio por la sumatoria de fuerzas. Sí, pero ahí es lo que es la diferencia. Ahí es lo que es la diferencia. ¿Qué es, pues? A ver, levanten la mano, por favor. Es cuando la estructura es las tres ecuaciones del momento, sumatoria de fuerza vertical y horizontales, satisfacen los grados de libertad que tiene la estructura. Más o menos. Porque la estructura está unida por nodos. No. Es donde se genera mayor esfuerzo interno. Una hiperestática también tiene los esfuerzos externos. Por los grados de libertad que tiene. Por los grados de libertad que tiene. Sí, pero no es un concepto. Son la misma cantidad de ecuaciones incógnitas. Bien, la chuntamos. Anótese 5 puntos. Cuando tenemos mismo número de incógnitas y mismo número de ecuaciones o reacciones. En otras palabras, una estructura isostática podemos encontrar sus esfuerzos internos a través de las 3 ecuaciones de la estática. Tenemos 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Con esas 3 ecuaciones podemos encontrar las 3 incógnitas o las 3 reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una estructura isostática. Auméntese 5 puntos, hágase una lista en una hoja aparte. La metodología es la siguiente: a todo el que yo le diga auméntese 5 puntos, auméntese 15 puntos, auméntese 20 puntos, hacen 2 hojas aparte, 2. Una se queda con el responsable del curso, que no tengo idea quién es, que ustedes lo van a nombrar, y otra me la entregan. Al finalizar el semestre, ustedes tienen que agarrar
todas las hojas de los puntos adicionales y tiene que coincidir con las hojas que tengo yo, que ustedes me entregan. O sea, me entregan el original y se quedan con una copia. ¿Está bien? Para que puedan respaldar sus puntos adicionales. Quien no esté en esos puntos adicionales, lo siento, no tiene nada. Conmigo es papelitos cantan. Terminó la clase y me hacen firmar las 2 hojas, ingeniero, estampe su millonaria. Si hay una hoja de puntos adicionales que no está firmada, no vale, porque se la han podido falsificar ustedes, ¿no es cierto? Entonces ya saben. ¿Cómo se llama usted? Maite. Maite. Dos copias, o sea, una y otra. Y al finalizar la clase, si es que me pilla, me las hacen firmar. Bien. Entonces, ¿y qué pasa con una estructura hiperestática? Por 5 puntos. La chica de los lentes blancos. ¿Usted es colombiana? Desde aquí la olí. Tiene más de 3 ecuaciones. ¿Perdón? Maneja más de 3 ecuaciones. Simplemente vamos a decir por el momento que una estructura hiperestática es estáticamente indeterminada. Eso nos han enseñado en isostática 1 y en isostática 2, ¿no es cierto? Vamos a mantener momentáneamente el concepto hasta que entremos directamente de lo que significa una estructura hiperestática. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vimos lo que es una estructura, pero ¿qué es la ingeniería estructural? Me dice, es un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, necesarios en la fase de proceso de elaboración y ejecución de un proyecto. Entonces, ingeniería estructural es un conjunto de conocimientos científico, técnico, que necesito para elaborar un proyecto de análisis de una estructura. Entonces ya estamos coordinando. ¿Qué se aburrió? ¿Dónde te va, viejo? ¿Qué es? Fuera de la materia. No, es Bueno, materia. después no vemos. Entonces, a eso llamamos una ingeniería estructural. Es el conjunto de conocimientos científicos, técnicos, que nosotros necesitamos para poder elaborar un proyecto de cálculo de una estructura o de análisis de una estructura. ¿No es cierto? Este proceso científico técnico consta de tiene 5 pasos, 4. Fase número 1, la concepción del proyecto. Quiero que ustedes vayan pensando ya como ingenieros. Ya séptimo semestre, son cuasi ingenieros, 3 semestres más y ya se están queriendo titular, ¿no es cierto? Algunos, por ahí a otros le faltan unos 6 o 7 más, digamos, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero ya vamos pensando como ingenieros, ¿cuál es la fase 1 del proceso de una ingeniería estructural? Es la concepción del proyecto. ¿Dónde lo concebimos el proyecto? Obteniendo información. ¿De dónde? Me entregan el plano arquitectónico de cualquier proyecto y yo tengo que analizarlo, ese proyecto arquitectónico, estudiarlo, ese proyecto arquitectónico, y en base a esa información yo puedo plantear algún tipo de estructura. Entonces decimos, es la fase inicial que parte de requisitos y que requiere imaginación creativa y juicio ingenieril para plantear alternativas estructurales y seleccionar la mejor solución. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando de una casita de 2 pisos o una casita de 1 o 2 pisos, no sé, podemos plantear unas 2, 3, 4 opciones estructurales, porque es un proyecto pequeño, nos va a costar al comienzo. Pero ya cuando adquirimos cierta experiencia con el pasar del tiempo, a la primera ya podemos calcular o plantear una estructura que
posiblemente sea la más adecuada en cuestión de un edificio, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿dónde comenzamos? En la fase 1, en la concepción, recepcionar el proyecto arquitectónico y principalmente en ese proyecto ver que esa edificación, qué objetivos va a cumplir. En función a eso nosotros nos imaginamos, vemos las columnas, vemos las vigas, empezamos a meternos dentro de ese proyecto y tenemos que prácticamente integrarnos con el proyecto y ver, aquí voy a aguantar, ay sí, aquí voy a aguantar, aquí hace falta una columna y ver más o menos como que sea nuestro cuerpo la resistencia aquí. Por eso dice imaginación creativa y juicio ingenieril. Entonces esa es la fase 1. Una vez lo tenemos ya el proyecto bien analizadito, bien estudiadito, pasamos a la fase 2, que es la fase de análisis. Toda la estructura que nos imaginamos o que la estamos planteando en nuestra cabeza, en esta fase incluye las actividades que conducen a ratificar la adecuación de la estructura a su objetivo de soportar las cargas con las condiciones que han sido predefinidas. Quiere decir que en esta estructura, al comienzo me la imaginé, ahora esta estructura la voy a dibujar y la voy a hacer trabajar de acuerdo a las cargas que yo voy a plantear para el objetivo que va a ser ese proyecto. Ingeniero, pero pucha, es difícil imaginarse las cargas a las que va a estar sometido un proyecto. Esa es una diferencia que se van a dar cuenta ahora de ISO 1 y de ISO 2, porque la diferencia que se plantea en análisis de estructuras hiperestáticas, no manejamos que carga triangular, que carga parabólica, que carga trapezoidal, no manejamos eso. Porque directamente cuando nos llega este proceso, esta fase 1, y analizamos acá, las cargas que van a actuar en mi edificio o en mi estructura, directamente las saco de la normativa. Ingeniero, ¿cuál es esa normativa? La normativa del hormigón estructural, NB 1225001. Esa es la normativa que a mí me va a decir cómo se maneja, cómo se tiene que comportar una estructura de hormigón armado aquí en Bolivia. Y la normativa NB 1225002 me maneja los tipos de carga que se pueden presentar en nuestro medio. Y la normativa NB 1225003 me maneja las cargas de viento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ingeniero, eso nos lo tenían que decir en hormigón armado y no en Hiper 1. Bueno, váyanse acostumbrando y los que tengan curiosidad pueden ir revisando esas normativas que se encuentran en internet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función a esas normativas, nosotros, por favor, los que tengan algún tipo de pregunta, me cortan, me dicen, ingeniero, no entiendo esto, o me preguntan lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función a eso que acabo de decir, cargamos nuestra estructura y vemos si funciona. Entonces, ahí es donde viene el análisis estructural. Si la estructura que estamos proponiendo nosotros cumple las expectativas del proyecto para el cual es objetiva esa estructura. Como fase número 3, le llamamos diseño. Si es que pasan hormigón armado 1, si es que va a haber una pregunta en hormigón armado 1 que le diseñe la siguiente viga. No es a que dibujamos el cuadradito de la viga y la dibujamos en 3 dimensiones y se vea bonita, no. Cuando hablamos de diseño, la parte de diseño, estamos directamente hablando de hormigón armado. Quiere decir que en la primera fase nosotros nos imaginamos la estructura. En la segunda fase, esa estructura que nosotros nos imaginamos, la trabajamos y la analizamos, vemos los esfuerzos, vemos si son grandes los esfuerzos, los momentos, las normales, los cortantes, los torsores. Vemos qué viga es la mayor, la que está con mayores esfuerzos internos.
Y en la fase 3 desarrollamos el diseño. Cuando hablamos del diseño, estamos hablando de los refuerzos de fierro que van a llevar esos elementos estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que hablamos de diseño, estamos hablando del fierro que le vamos a colocar en centímetros cuadrados, en sección transversal de armadura, en centímetros cuadrados que vamos a colocar para poder absorber los esfuerzos internos a los que van a estar sometidos todos los elementos estructurales. ¿Se entiende? Por eso es que hasta la fecha ustedes ya han pasado materiales de construcción, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la resistencia característica del hormigón? Oiga, ni una me está respondiendo la que le estoy preguntando a usted. 21 megapascales. ¿Y en kilogramos por centímetro cuadrado cuánto es? 2100. No. No, 210. Ahora sí. ¿Qué significan esos 210 kilogramos por centímetro cuadrado? Ajá. Ya, pero ¿qué significa en la práctica? Sí. Yo te digo 210 kilogramos por centímetro cuadrado es la resistencia, los míos me decían, belleza. ¿Pero qué es, pues? Quiere decir que 1 centímetro cuadrado de hormigón me aguanta 210 kilogramos o 21 megapascales de resistencia a la compresión. Eso es lo que me quiere decir y es un dato importantísimo ese tema. Un H25, ¿qué significa? Que a los 21 días, bueno, o sea, H se refiere al hormigón y 25 se refiere a la resistencia que sería 25 megapascal O 250 kilogramos por centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado de ese hormigón por 30 centímetros de altura me aguanta 250 kilos. Para que se den una idea, Manzana 40, proyecto Manzana 40, las 2 torres, Green Tower, las otras 2 torres más acasitos, son edificios de 30 pisos. Esos se han trabajado con un hormigón H35. ¿Qué significa H35? No, a ella. Lo acaba de decir su compañero. Lo único que estamos haciendo, en vez de decir H25, estamos diciendo H35. Son lo que puede soportar los 35 megapascales, 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, todas esas características ustedes tienen que conocerlas porque ya son datos que ustedes, y los veo muy conversativos a ustedes. ¿Cómo se llama usted, la de la colombiana? Camila. ¿Y vos cómo te llamas, Ale Rojo? Carlos. Camila y Carlos. Estaba pidiendo el favor que me pusiera a cargar el teléfono. Bueno, yo soy mal pensado, no veo mirándose bonito y leyéndose a los dos. No vaya a ser que después Carlos iba a Colombia, esté diciendo. De repente, no, nunca sabe. Entonces, jóvenes, todos esos datos nosotros tenemos que conocerlos y tenemos que saberlos para, en función a eso, poder continuar principalmente con esta fase de diseño. Y por último, si ya tenemos la idea de la estructura, vemos en el análisis cómo va a estar cargada esa estructura y podemos reforzarla la estructura. El cuarto paso es construirlo, ejecutar esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las 4 fases por las cuales nosotros atravesamos siempre un proyecto de ingeniería estructural. Creamos la estructura, analizamos, la diseñamos y la construimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La evolución de la ingeniería estructural, ¿cómo ha venido optimizándose esa ingeniería estructural? A través de la mecánica de los materiales y también la introducción de nuevos materiales constructivos para el análisis estructural. Antes nosotros calculábamos puentes de madera o puentes con tendones naturales
Después nos pasamos al hormigón armado y cable, y ahora hay hormigones de alta resistencia para poder manejar estructuras que puedan resistir mayores cargas. Entonces, de este paso a este paso hasta acá, ha tenido que pasar una montonera de años. ¿Alguien sabe cuándo ingresó acá a Bolivia el hormigón armado? ¿Alguien lo sabe? Nunca. Ni la más peregrina idea. Por ahí. Para no hacerla muy aguda, en el año 1930, la primera estructura de hormigón armado que se trabajó aquí en Bolivia fue el estadio Hernando Siles. Harto, ¿no? Harto tiempo, ¿no? Después hubo otra estructura, un edificio de 7 pisos de hormigón armado en la ciudad de La Paz, en el año 1900 no me acuerdo, era un edificio de departamento de 7 pisos. Después, al desarrollo también tecnológico de nuevas técnicas informáticas. Hasta hace unos 25 años atrás, 30 años atrás, un análisis estructural se lo desarrollaba a mano. Una casa de 2 pisos se la trabajaba fácil en 2 meses, porque todos los cálculos eran a mano. Calcular una viga, calcular una columna, si era una casita de 2 pisos con 16 o 12 columna por columna uno tenía que calcularla a mano, viga por viga uno tenía que calcular. Entonces, fácil uno se tardaba unos 2 o 3 meses calculando una casita de 2 pisos. Ahora, con la evolución de la ingeniería estructural, han aparecido nuevos paquetes informáticos que han optimizado esos cálculos, tal como el robot estructural, el CIPECAD, el Bentley, son algunos de los programas más famosos. Hay otro programa, sí, el ETAPS, el SAP 2000, no me acuerdo, hay como 500 programas. Entonces, donde esos 2 o 3 meses de análisis estructural y cálculo estructural que se desarrollaba para una casita de 2 niveles, ahora fácil lo hacemos en 10 días. Presentados los planos, impresos los planos, todos 10 días, tiempo sobrante para una casita de 2 pisos. ¿Estamos de acuerdo? Así también, como ha venido evolucionando los materiales, han venido evolucionando los paquetes informáticos, también los arquitectuchos han venido evolucionando en su forma estructural. Cada vez más los arquitectuchos nos presentan formas más complejas. ¿Hay alguno que tenga su pariente arquitecto por ahí? ¿Usted? Decirle que yo dije. A mi hermana le digo, mi hermana es arquitecta. Tengo unos cuantos araños por ahí, por nada más. Entonces, los arquitectos también han venido evolucionando y han estado presentando formas más raras en sus diseños, que también han aparecido paquetes informáticos como ser el Revit y el Autodesk, el Navisworks, ambos programas de Autodesk. Estos paquetes informáticos ayudan bastante en la parte arquitectónica y nos ayudan a manejar bastante la parte también de ingeniería civil con el tema BIM. ¿Alguien ha escuchado el BIM? Bien, ahorita porque estamos en análisis de estructura, no toco mucho ese tema, pero en edificios, por ejemplo, trabajamos mucho esta parte del Revit y conceptos BIM, Building Information Modeling. Los que tengan curiosidad, ingresen a internet y busquen B grande y M, BIM, y vayan investigando acerca de lo que significa esos conceptos. Por lo tanto, podemos concluir y llegar a la conclusión de que un análisis de estructura es un conjunto de técnicas que permiten obtener datos necesarios para realizar el análisis o el proyecto de cualquier construcción que tenga un cometido resistente.
Tienen miedo por eso. La solución a los problemas se encuentra en la comparación de valores característicos de las tensiones y o deformaciones que se producirán en la estructura bajo un sistema de cargas dado con las propiedades límites del material utilizado en las condiciones que se presenta en la estructura. De acuerdo al material que se esté trabajando, generalmente es el hormigón armado, va a haber y sus características, vamos a tener el comportamiento de la estructura a través de los esfuerzos internos. Para controlar las tensiones o esfuerzos internos y también las deformaciones, que es lo que nos interesa a nosotros. En el caso inicial de esta materia, vamos a ver tensiones o tensiones internas o esfuerzos internos, y vamos también a ver el tema deformaciones. Ustedes habrán sabido ya ver, en mi época había un libro que se llamaba de José Carlos Osequín, en el cual tenía unas tablitas como esta, que de acuerdo al tipo de carga podíamos tener los diferentes tipos de diagramas de esfuerzo. Es exactamente lo mismo. Nosotros a estas alturas del partido, como análisis de estructura, tenemos que dominar el tema de los esfuerzos internos. Tenemos que llegar al punto de que vemos una estructura, pestañeamos, ya sabemos cómo es el diagrama de momento, cómo es el diagrama de normal y cómo es el diagrama de corte. Es importantísimo conocer el tema de diagramación. La determinación de tensiones debe limitarse a resolver las estructuras a través de la fibra media, que era lo que le pregunté al comienzo y no supo responderme. Desde isostática 1, isostática 2, resi 1, resi 2, nosotros venimos resolviendo este tipo de pórticos, ¿no es cierto? Entonces, a este tipo de pórticos nosotros le llamamos pórtico compuesto por elementos estructurales de fibra media. ¿Qué es la fibra media? Esta línea que vemos acá no es ni más ni menos que el eje baricéntrico de la sección transversal que nosotros vemos en todos los ejercicios que hemos visto de isostática y que vamos a ver de hiperestática. Entonces, aquí en análisis de estructuras hiperestáticas, la única diferencia que vamos a ver entre ISO 1 y con ISO 2 es que cada uno de estos elementos estructurales que componen un pórtico o una viga van a estar trabajando a sección llena. Quiere decir que van a tener una sección transversal, qué sé yo, esta columna va a ser de 20 por 50. ¿Y cómo va a estar representada esa columna? A través de la fibra media o el eje baricéntrico de esa sección. Entonces, a eso llamamos una fibra media. No es ni más ni menos que el dibujo del eje baricéntrico de la sección transversal que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Las deformaciones de la estructura pueden resolverse en principio por medios teóricos, utilizando la resistencia de los materiales o la teoría matemática de la elasticidad a través de este libro, Resistencia de Materiales Aplicada. Nosotros en esta materia cerrame la puerta, por favor. O entran o se van. ¿Pero acaso no nos toca acá? No, edificio. ¿Qué hora es? Falta 10 minutos. Falta 10 minutos todavía. ¿Para las 8:30? A las 7:45. ¿A qué nos molesta? Entonces, está interesante, ¿no? Sí. Vale. El análisis estructural es un paso intermedio que se debe conseguir para la construcción de cualquier obra civil, cuya finalidad es determinar siempre el comportamiento de la estructura que soportará dicha construcción. Esto es los efectos producidos por las diferentes acciones que actuarán sobre la misma. Quiere decir que el análisis estructural
es analizar todos los elementos estructurales del conjunto de la estructura para que puedan determinar el comportamiento de la estructura, cómo se va a comportar la estructura de acuerdo a las cargas que se le apliquen, cómo van a ser sus deformaciones y cómo van a estar sus esfuerzos internos. ¿Cuáles son los esfuerzos internos? La chica CCT. ¿Cuáles son los esfuerzos internos? Por 5 puntos. Momento normal y cortante. Anótese 5 puntos. Aquí ella tiene la. No desperdicien puntos porque después están llorando. No acepto llores después. Entonces, siempre, fíjense, me dice determinar el comportamiento de la estructura que soportará la construcción de acuerdo a las cargas. Pero ¿cómo determinamos ese comportamiento? ¿Cómo sabemos cómo se va a comportar la estructura? Siempre a través de desplazamientos, reacciones y esfuerzos internos. Nosotros, conociendo los desplazamientos, reacciones y esfuerzos internos, podemos determinar si el comportamiento de la estructura va a ser el adecuado para resistir las cargas para las cuales estamos solicitando. ¿Se entiende? Ingeniero, pero yo no sé calcular nada de eso. Mentira. ¿Sabemos calcular reacciones? Desde ISO 1, ISO 2 creo que vienen calculando reacciones, ¿no? ¿Sabemos calcular esfuerzos internos? Sabemos calcular esfuerzos internos. En esta primera etapa vamos a aprender la metodología para calcular los desplazamientos. Entonces, si nosotros sabemos cómo se calculan las reacciones, sabemos calcular los esfuerzos internos y vamos a ver cómo se calculan los desplazamientos, entonces ya podemos determinar el comportamiento estructural que va a tener mi estructura, vale la redundancia, de acuerdo a las cargas para las cuales van a ser sometidas. ¿Estamos claros? Cuando hablamos de esfuerzos internos, estamos hablando de esfuerzos de momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Los esfuerzos internos, esto es muy importante, por favor métanselo a su cabeza y nunca más en su vida se olviden. Cuando hablamos de esfuerzos internos, momento normal y cortante, estos esfuerzos internos me definen la resistencia de la estructura para soportar cargas actuantes. Vuelvo a repetir, si hablamos de momento normal y cortante, me definen la resistencia de la estructura para soportar carga, obviamente en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de desplazamiento o hablamos de deformaciones, estas me definen las condiciones de servicio de la estructura. Cuando yo era universitario, así de ustedes, esto era chino para mí. Y yo no me atrevía a preguntar, ¿cuáles son las condiciones de servicio? Por Dios santo, me habla de condiciones de servicio y no tengo ni la más remota idea. Cuando hablamos de condiciones de servicio, estamos hablando netamente de desplazamientos y deformaciones. A nadie le va a gustar, a nadie de los aquí presentes, le va a gustar entrar en un aula a pasar clase y que esta viga de acá esté panseada y con fisuras aquí al medio. ¿Qué pensarían ustedes si entran a clase y la ven esta viga toda panseada y con fisuras ahí al medio? ¿Qué pensarían ustedes? Mira, se va a caer esta huevada, brinca, ¿no? Y entran con miedo, ¿no? A nadie de ustedes le va a gustar entrar a un aula y que esté todo el piso partido. O que la parte de los zócalos, estos zócalos acá, estén fisurados acá. O aquí en estas esquinas aparezcan estas fisuras. Todo eso se llaman condiciones de servicio. Yo sé que van a salir por esa puerta y hasta en su casa van a llegar y van a ver fisuras. A ver si pillan. Esas son condiciones de servicio. Todo lo que es desplazamiento y deformaciones nos indica a nosotros las condiciones de servicio, si son las óptimas o no. Si la estructura está muy deformada,
las condiciones de servicio no están cumpliendo. Algo raro está pasando por ahí. ¿No es cierto? Si las condiciones de resistencia no son las adecuadas, eso va a tener fisuras estructurales. Léanse el libro Hormigón Armado de Jiménez Montoya, no sé si ya lo conocen ese libro, pero en ese libro me va a especificar todo lo que es el tema fisura del hormigón. Ahí va, hay un capítulo, creo que es el capítulo 15, página 453, párrafo 2. Hay unos 4 párrafos ahí. Ahí dice patología del hormigón. Y ahí se van a dar cuenta los tipos de fisuras que hay. En resumidas cuentas, los desplazamientos actuantes serán menores a los iguales a los permitidos por los reglamentos de construcción. Si esta condición deberán cambiarse las dimensiones de la estructura y analizarla nuevamente. Era lo que les decía hace un rato atrás. Si la estructura está muy deformada y no me cumple las normativas, tengo que volver a recalcular y plantear soluciones, qué sé yo, aumentarle sección, aumentarle más materiales, aumentarle resistencia, y tengo que volver a recalcular. Estructuras isostáticas, otra pregunta que no me atendió. Son aquellas estructuras que se pueden resolver, o sea, quiere decir encontrar reacciones, momentos normal y cortante, a través de las 3 ecuaciones de la estática. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Estas son ecuaciones. Cuando igualamos a 0, cuando igualamos algún valor, no es momento normal y cortante, eso no es una ecuación. Siempre que haya el signo igual, ahí estamos hablando de una ecuación. Ahorita ya por tema tiempo vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a calcular reacciones y vamos a diagramar esfuerzo interno de esa estructura para que ustedes desempolven sus libros y vean que es sencillo, relativamente sencillo, saber diagramar esfuerzos internos. ¿Alguna pregunta que tengan o alguna curiosidad? ¿Perdón? Nos vemos el día miércoles, joven.